Bienvenido a una nueva contacto de esperanza y verdad en Jehová, queridos auditores. Les agradezco su audiencia. Queremos bendecirlos en el nombre de Jehová a ustedes y queremos que esto salga bien hecho todo para la gloria de Jehová. Queridos amigos, hoy vamos a ver un tema respecto con el famoso apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, según él, ministro de Dios, ministro para la salvación de las almas. El tema específico que vamos a ver hoy es una gran o grave confusión que tiene el apóstol Pablo en el entendimiento de su Dios muerto, ¿ya? Y vamos a revisar los textos y usted va a juzgar. Usted haga la evaluación y en su conciencia, libremente en su corazón, a la luz de los textos que vamos a ver. El tema es para saber si cosas interesantes que tenemos que saber los creyentes. Tenemos que estar en conocimiento de temas y elementos muy importantes para saber discernir si estamos siendo llevados por un falso maestro, por un falso ministro, por un falso pastor, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Entonces vamos a revisar algunos temas para saber en qué terreno estamos pisando con nuestras instituciones, qué es lo que nos están enseñando nuestros pastores, nuestras instituciones religiosas, si nos están diciendo verdaderamente la verdad o están basados en palabras de mentira, en tergiversaciones, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Entonces vamos, como siempre en la modalidad, una dama nos lee los textos y que siempre son en base a la versión Reina Valera 1960. El primer texto que vamos a revisar ahora, que es referido a Pablo, lo vamos a tomar como una introducción y que está en Hechos capítulo 26, versos 24 y 25. Léalo, por favor. Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Versículo 25. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Gracias. Usted revise después el texto de Hechos capítulo 26. Ahí el apóstol Pablo, supuesto apóstol de los gentiles, apóstol de Dios, fue llevado ante las autoridades romanas, ante el rey Agripa y ante esa autoridad llamada Festo. Entonces, Festo, ahí se deja entender que conoce algo de las doctrinas del pueblo israelita, de las sagradas escrituras hebreas, conoce también lo que anda predicando el apóstol Pablo. Entonces Festo le dice: Pablo, estás loco, las muchas letras te tienen loco, está enredado en tu mente. Y Pablo se defiende y dice: no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, ¿ya? Este texto lo tomamos como introducción y para que después usted al final haga una evaluación. Usted revise en su conciencia con oración delante de Jehová, pida la ayuda a Jehová. Jehová no le va a mentir. Jehová lo va a ayudar con su espíritu a discernir, ¿ya? Entonces, aquí ya se ve un antecedente de que algo le pasaba al apóstol Pablo, algo le pasaba en su mente que hasta esa autoridad romana se dio cuenta y lo trató de loco. Bien, el tema de hoy es respecto a la divinidad, ¿ya? La divinidad que el apóstol Pablo proclamaba, vamos a ver que él tiene una inconsistencia, ¿ya? Vamos a resumirlo al tiro al empezar esta producción. La inconsistencia de él es la siguiente. Él habla de su Dios que se hizo carne, su Dios que se humilló hasta la muerte, un Dios que murió, ¿ya? Pero después, este maestro, que usted tiene que discernir si es falso maestro o no, en otro texto que le manda a un ayudante que él tenía llamado Timoteo, en una carta le escribe: Timoteo, al único y sabio Dios inmortal que habita en luz inaccesible. Entonces, este ministro, el supuesto ministro de Dios, tiene dos versiones de Dios. Un Dios que muere, que según vamos a leer en el texto, y otro Dios que es inmortal.
Lo cual usted comprenderá que bajo toda lógica no puede ser. No puede ser que exista un Dios que muere y otro que es inmortal. ¿Ya? Porque Dios no muere, ya lo hemos visto antes. Ya. Vamos a revisar el texto. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Léalo, por favor. Y dando la cita y versículo, por favor, para comentarlo. Ya. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. No, está bueno, 5 nomás. Y de la cita, por favor. La cita de Filipenses. ¿Qué más? Capítulo 2. Ya, versículo 5. Léalo de nuevo, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ya, siga con el 6, por favor. 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Un momento, comentario, reflexión. Aquí el apóstol Pablo nos está presentando a su Salvador como su Dios y dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahí lo nombra. Ese es su Dios, Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, ¿ya? Entonces, aquí tu amigo creyente, te das cuenta que este es el principio de la teología moderna, donde hablan los teólogos, las escuelas de teología, las instituciones, de que son 2, 3 personas, 4, que son coiguales, que son coeternos, porque ahí dice, siendo igual a Dios. Y lo pone a su Señor Jesús, lo pone como un Dios igual a Dios. No sé a qué Dios se estará refiriendo Pablo, pero ya vamos a ver. Siga leyendo, por favor, el versículo 7 y de la cita. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias. Entonces, el Dios de Pablo, su Dios Jesús, hubo un momento que se hizo Jesús, se hizo como materia, se hizo Jesús hombre de carne y hueso y habitó entre nosotros. Hay toda una doctrina que no es la idea de este canal esparcirla, ¿ya? Y se hizo hombre. Y después lea el versículo 7, por favor. De la cita completa, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias. ¿Qué más? Versículo 8. Sí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. Entonces, dice en el versículo 7 que se despojó a sí mismo. Bueno, de algo se habrá despojado, ¿no es cierto? De poderes, de gloria, no sé. Y después se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, su Dios Jesús es un Dios que muere. Un Dios que murió en la cruz. Que se le acabó la vida, se le extinguió la vida, dejó de ser. Dejó de vivir en la cruz. ¿Ya? Ese es el Dios que está proclamando aquí en Filipenses capítulo 2 el apóstol Pablo. Ahora vamos a revisar un texto de la primera carta a Timoteo, de qué es lo que le enseña él a su ayudante Timoteo, Pablo. ¿Qué es lo que le enseña respecto a Dios, la divinidad de Dios? Léalo, por favor. Capítulo 1. ¿De qué? De carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículo 16. Ya. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Dejemos hasta ahí. Entonces, aquí Pablo le manda esa cartita a su ayudante Timoteo y le dice al único y sabio Dios inmortal, ¿ya?
que en realidad esa es la verdadera cualidad de Dios. Dios es eterno, Dios no muere. Revisamos ya unos textos del Deuteronomio capítulo 32. Levanto yo mis manos y digo, vivo yo para siempre, dice Jehová. Entonces, inmortal. Aquí Pablo está presentando a Dios ahora a su ayudante Timoteo como un Dios inmortal. ¿Ya? Entonces, nos encontramos ya de frente, nos damos un cabezazo con la inconsistencia de este maestro Pablo. Porque en Filipenses capítulo 2 dice que su Dios murió. Y ahora aquí dice que Dios es inmortal. Entonces, ¿de qué está hablando este caballero? Es una tremenda inconsistencia, una incoherencia. ¿Ya? Obviamente tiene algún problema, no sé si será de mala memoria, de mala comprensión, le estaría dando alguna enfermedad de la tercera edad, no tengo idea, pero aquí lo presenta a Dios como inmortal. ¿Ya? O sea, primero su Dios muere para salvarnos y ahora el Dios es inmortal. ¿A cuál de esas dos versiones le va a creer usted, amigo auditor? Y vamos a revisar otro texto más, donde vuelve a repetir lo mismo este señor, apóstol Pablo. Léalo, por favor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gracias, muchas gracias. Ve, querido amigo auditor, que aquí el apóstol Pablo ahora vuelve a repetir lo que dice en el capítulo 1 de primera carta a Timoteo. Vuelve a repetir que al único y sabio Dios inmortal, al único que tiene inmortalidad, ¿ya? Al único que tiene inmortalidad. Entonces, ¿cómo es la cosa, apóstol Pablo? Preguntémosle a él así como que estuviera presente. Dime, apóstol Pablo, ¿cómo es la cosa? ¿Dios es mortal o es inmortal? ¿Muere en la cruz o no muere en la cruz, apóstol Pablo? Entonces el apóstol Pablo responde, bueno, según Filipenses capítulo 2, yo dije que murió en la cruz, así que Dios muere en la cruz. Pero lo que tú dijiste, Pablo, en Timoteo es otra cosa. ¿Qué me dices, Pablo? Y Pablo responde, bueno, yo le mandé la carta a mi ayudante Timoteo y le dije que Dios era inmortal. Bueno, y eso es lo que dije y punto. Entonces, amigo, auditor, ¿ves tú la incoherencia? ¿Ves tú la inconsistencia respecto a la doctrina? Que no es un firme cimiento, no es una cosa verdadera, porque tiene dos versiones y no pueden haber dos versiones para una misma realidad. ¿Ya? Ahí empieza a darse el espacio a la mentira. Entonces, ojo, querido amigo auditor, que tú, yo sé que tú tienes amor a Dios, que quieres salvarte, quieres adorar a Dios. Fíjate bien en qué es lo que estás creyendo. ¿Quiénes son tus maestros? Si tú estás tomando a este apóstol Pablo como tu maestro, ojo, ¿ya? Puede ser que sea un falso maestro, porque como se dice por ahí, sobre todo en el campo, aquí le pillamos un renuncio al apóstol Pablo, una inconsistencia, ¿ya? Entonces, no puedes tomarlo con seguridad, con tranquilidad como tu maestro, porque te está instruyendo cosas raras, ¿ya? Es como que una máquina diera vuelta para un lado, el motor diera vuelta para un lado y después da vuelta para el otro lado. O sea, chapa de dos caras, también decimos aquí, chapa de dos caras. No puede ser. Ese maestro no te conviene, ese instructor no te conviene, querido auditor. Ese ministro del Evangelio o de lo que sea no te conviene porque no está enseñándote bien, conforme ni siquiera tiene una sola verdad consistente, ni siquiera tiene una sola versión, un solo entendimiento. ¿Ya? Bueno, y eso es el propósito de este canal, humilde canal, y la idea nuevamente es hacerte un llamado, una invitación para que tú te acerques a Jehová, te vuelvas a Jehová. Jehová es nuestro Salvador. Él
es el autor de los mandamientos, el autor de las leyes. Y ya lo dijimos una vez pasada, Él dijo, al que pecare contra mí, yo lo sacaré de mi libro. Si tú quieres permanecer en el libro de la vida de Jehová, tienes que permanecerte en santidad, sin pecar contra Jehová. ¿Y cómo se hace eso? Búscale tú en Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Él dejó sus 10 mandamientos, las 10 palabras, y dejó también la llamada ley o Torá. Todo eso hay que estudiarlo y entenderlo, y también todo lo que enseñaron los profetas de Jehová, verdaderos profetas y ministros de Dios de Jehová. Y querido amigo, medítalo, piénsalo, ora, pónete a los pies de Jehová, Él te va a ayudar. Esa es la invitación. Y muchas bendiciones, y será hasta el próximo encuentro de esperanza y verdad en Jehová.